Hola, yo soy Milena Moreno. Bienvenida o bienvenido a otro episodio en este espacio holístico. Hoy vamos con la primera parte de la sombra, según la psicología de Carl Jung. Vamos a profundizar en este arquetipo para poder entenderlo y ubicarlo también internamente. Y en la segunda parte voy a compartir más, herramientas o ejercicios que nos puedan ayudar a realmente integrar la sombra, aunque por supuesto no podemos dejar por fuera que el mejor método siempre es la terapia del autoconocimiento. Complementaria a la idea de Jung de la persona, que vendría siendo lo que uno mismo y los demás piensan que es, la sombra es esa personalidad oculta, reprimida, en su mayor parte cargada de culpa también, cuyas ramificaciones finales alcanzan de vuelta al reino de nuestros antepasados animales. Si hasta ahora se creía que la sombra humana era la fuente del mal, ahora se puede comprobar, tras una investigación más detallada, que la persona inconsciente, es decir, su sombra, no se compone solo de tendencias moralmente reprobables, pero también muestra una serie de buenas cualidades como instintos normales, reacciones apropiadas, ideas realistas, impulsos creativos, etc. Pero ¿cómo se encuentra la sombra? Casi siempre está en proyección sobre alguna otra persona, algún familiar, alguna amistad o incluso algún grupo. Esto quiere decir que veo en el otro algo que no me gusta y esto tiende a seguirnos sucediendo a lo largo de toda la vida. Puedo empezar a notar que muchas otras personas son bastante codiciosas, por ejemplo, y puedo empezar a sentirme censuradora o muy crítica respecto de la avaricia que tienen estas personas. Pero con suerte puede que me dé cuenta de que lo que no me gusta de los demás es en realidad algo con lo que yo también lucho dentro de mí. Estas proyecciones pueden ser sobre otros externos o sobre figuras oníricas internas o ambos. No siempre vamos a notar la acción de lo que no nos gusta en los demás, en nosotros mismos, de una manera consciente. Como dice el texto, también lo podemos encontrar proyectado sobre nuestras propias imágenes, por ejemplo, en nuestros sueños. El tipo de sueño que tenemos también alberga toda esta información inconsciente que está en sombra para la personalidad consciente. ¿Cuáles son algunos de los aspectos, repudiados de lo que llamamos persona? El cuerpo es un buen lugar para comenzar. Su forma es problemática para algunas personas. Personas que no se sienten físicamente completas, que no se sienten totales. No les gusta cómo se ven en un espejo, no les gusta cómo se ve en cierta ropa. A otros no les gusta u odian su forma y hacen todo lo posible para cambiarla. Otras personas se pueden sentir bastante incorpóreas. Los contenidos del cuerpo atraen proyecciones negativas que luego pueden repetirse en otros, a quienes describimos como amorfa o gorda o gordo, etc. Estos rechazos alrededor del cuerpo se repiten a lo largo de toda la historia, de persona en persona, independientemente de su cultura y de sus creencias. ¿Por qué ha sucedido esto? Desde la infancia y durante la niñez y la adolescencia, recibimos de nuestros padres cuidadores mensajes tanto conscientes como inconscientes sobre lo que es aceptable en términos de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Todo lo que es inaceptable es reprimido y pasa a formar parte de nuestra sombra. No solo asumimos y reprimimos lo que es inaceptable, sino que también interiorizamos las actitudes de nuestros cuidadores
hacia estas cualidades y características no deseadas de nosotros mismos. Por aquí no podemos olvidar el papel que luego tiene la sexualidad o esa relación que luego tenemos con nuestra sexualidad. Cuanto más dura sea la actitud que puede haber sido expresada mediante, digamos, el retiro del amor del cuidador o la cuidadora como una manera de castigo, o el rechazo, incluso algún tipo de abuso verbal, psicológico, emocional, físico o sexual, cada vez reacciones más hostiles pudimos haber experimentado, nos provocará también ese mismo nivel de hostilidad. Van a formar parte de nuestra sombra todos estos aspectos y estas experiencias. En el peor de los casos, la sombra queda entrelazada con la ansiedad por el abandono, de modo que su aparición puede parecernos una cuestión de vida o muerte. Es importante enfatizar que todos los sentimientos, fantasías e impulsos positivos y amorosos pueden convertirse en parte de la sombra, tanto las que son negativas y hostiles como las que simplemente se vuelven parte de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de lo que elegimos, de lo que nos parece correcto. Podemos utilizar las cualidades que nos gustan de nosotros mismos para comprender las que no nos gustan. Si te gusta ser una persona tranquila, busca ejemplos en los que hayas roto tu calma y qué respuesta provocó. Si te gusta ser una persona amable, busca áreas de tu vida en las que tiendas a ser cruel, fría o carente de compasión. Busca excepciones a la bondad que se manifiestan en tu conducta dependiendo de la situación. Y trata de comprender por qué crees que eso ocurre. En la medida en que la sombra nos ofrece nuestra primera visión de la parte inconsciente de nuestra personalidad, representa la primera etapa hacia el encuentro con el ser. De hecho, no hay acceso al inconsciente ni a nuestra propia realidad, sino a través de la sombra. Solo cuando nos damos cuenta de esa parte de nosotros mismos que hasta ahora no hemos visto o preferimos no ver, podemos proceder a cuestionar y encontrar las fuentes de las que se alimenta y la base sobre la que descansa. Por lo tanto, ningún progreso o crecimiento es posible hasta que la sombra sea enfrentada adecuadamente, y confrontarla significa más que simplemente conocerla. No es hasta que realmente nos hayamos sorprendido al vernos a nosotros mismos como realmente somos, en lugar de como deseamos, o con suerte asumimos que somos, que podemos dar el primer paso hacia la realidad individual si nos arriesgamos a integrar todo lo que nos negamos de quienes somos. Por lo tanto, podemos decir que la sombra vendría siendo los aspectos inconscientes de la personalidad que no se corresponde con la idea del yo, es decir, la personalidad consciente no se identifica con estos aspectos de sí misma, por lo tanto permanecen en la sombra y únicamente se proyectan en nuestras interacciones con otros seres. Lo que evidentemente lleva a que el ego se resista y lo proyecte. Por lo general, la proyección viene desde la sombra. También se puede decir en psicología analítica que cuando una persona no integra su sombra, puede ser incluso poseída por ella. Y esto pasa porque la sombra es un punto ciego emocional del yo, la parte que no quiere reconocer de sí mismo. Sin embargo, como mencioné al inicio, hay aspectos positivos que pueden permanecer ocultos en la sombra de uno, especialmente en personas con baja autoestima, ansiedades y creencias falsas.
Y estos aspectos se llevan a la mente consciente y se ejercitan a través del análisis y de la terapia. Puede considerarse la identificación de el yo con el ello superada en la primera infancia, aunque también puede verse influenciada por la primera y la última infancia. Cuando no nos hacemos cargo de estas identificaciones infantiles proyectadas en nuestros vínculos, existe el riesgo de que estos aspectos inconscientes se vuelvan parte de nuestro día a día y entonces justificaremos nuestra conducta con muy buenas excusas. Por lo general, incluso nuestros patrones más negativos, los que más rechazamos, nos van a salir en momentos de estrés o en esos momentos de ansiedad o cuando nos sentimos amenazadas o amenazados. Es fácil también notar la acción de esta sombra cuando estás, por ejemplo, en una relación romántica y digamos que tu pareja no te quiere dar esa atención que tú le estás exigiendo o demandando en un momento determinado porque está ocupada o porque no está emocionalmente disponible en ese momento para hacerlo, y tú adoptas este rol de la persona que castiga con el silencio o que empieza entonces a ignorar a la otra persona. Ahí está la manifestación de la sombra. Ahí podemos empezar a notar cómo se empiezan a expresar estas partes de nosotros mismos que incluso se sienten infantiles, pequeñas. Una de las razones por las que nos ocultamos este tipo de reacciones a nosotros mismos es porque nos da vergüenza. Estas cualidades, estos impulsos que nos negamos a nosotros mismos y que únicamente salen cuando no ocurre lo que queremos, cuando no recibimos lo que queremos, cuando la vida no nos da lo que nos da, como lo que nos hace sentir cómodas o cómodos. Lo primero que puede surgir ante esa realidad es la vergüenza. Entonces van a haber conductas como el egoísmo, la pereza mental, el descuido, ser una persona muy fantasiosa, los planes irreales, la cobardía, el amor desmedido por el dinero y las posesiones van a quedar sumergidas en nuestra sombra. Y no van a desaparecer, se van a proyectar en nuestros vínculos. Justo ayer hablaba con una paciente sobre este tema porque en toda la revisión que ella está haciendo sobre su propia sombra, se está dando cuenta de cosas que le duelen. Por ejemplo, que no ha sido realmente una amiga presente, que no ha sido esa persona que se preocupa realmente por los demás, por escribirles cómo están, incluso a sus familiares también. Se ha dedicado tanto tiempo a estar enfocada en recibir reconocimiento laboral para tener un lugar, un espacio, y lo que realmente está en su sombra es un sentimiento de culpa hacia esa total entrega y sacrificio. Se ha, por ejemplo, dado cuenta que para recibir cierta atención se ha abierto a vínculos que realmente no le aportaron nada a su vida, a vínculos que eran incluso de 3 personas, todo para de alguna u otra manera tener un lugar en la vida del otro, sin ser consciente de por qué su conducta la estaba llevando a hacer algo que no le parecía moralmente correcto. Y esto va a pasar muchísimo a lo largo del encuentro con la sombra, porque es difícil encontrarnos con todo lo que hay ahí adentro. No es un viaje cómodo todo el tiempo. Jung sabía por experiencia personal que en ese tiempo de descenso, que puede ser 1, 3, 7 años más o menos, se requiere un verdadero coraje y fuerza. Sin embargo, Jung mantuvo la opinión de que si bien nadie debería negar el peligro de ese descenso a la sombra, a todo descenso le sigue un ascenso, y la asimilación de la sombra, en lugar de vivir poseídos por ella, se convierte en una posibilidad que alberga
muchas oportunidades, nuevas formas de ser, nuevas formas de adaptarnos, nuevas formas de sentirnos y de vincularnos con otras personas, con otros seres. Cuando nos sintamos estancadas, cuando sintamos que hay como un punto muerto, un punto estéril en nuestras vidas, a pesar de que el desarrollo del ego esté, como mencioné, teniendo algún tipo de desarrollo profesional o esté recibiendo el reconocimiento social que tanto buscaba, pero están estos otros aspectos que permanecen estancados, inmóviles, ahí es un buen momento para ocuparnos de este descenso al conocimiento de la sombra, no como algo enteramente negativo e inaceptable, sino como una oportunidad de cambio profundo y genuino. Gracias a ese descenso al conocimiento de la sombra, podremos realmente conectarnos con nuestra individualidad y ser quien realmente vinimos a ser. Como dijo el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, debe ser la personalidad consciente quien integre la sombra y no al revés. De lo contrario, el consciente se convierte en un esclavo de la sombra. En el próximo episodio te voy a compartir consejos de Carl Jung para empezar a hacer este autoconocimiento o reconocimiento de la sombra. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta para que continúe creciendo en reciprocidad. Gracias.